Nunca había golpeado a nadie en mi vida. Ni de niño, ni de adolescente, ni siquiera aquella vez en la mili cuando uno me escupió en el zapato y yo simplemente lo miré sin decir nada. Pero el 14 de marzo, a las 11:27 de la mañana, le partí la mandíbula a un desconocido en la calle Ramón Pignatelli, a 3 metros de una floristería cerrada por reformas. Le partí la mandíbula con el puño derecho, sin avisar, sin medir fuerza, sin pensar en las consecuencias. Y ese fue el principio de todo. Lo que pasó después, el ruido seco, la sangre entre los dientes, la mirada de Leticia paralizada detrás de él, no me lo contó nadie. Yo estuve ahí. Y me lo voy a llevar a la tumba. Pero para que entiendas cómo se llegó a ese punto, tengo que volver atrás. No mucho, solo unas semanas. Las suficientes para que todo empezara a resquebrajarse como una baldosa mal puesta. Ese día, el 14 de marzo, yo tenía libre. Era jueves, y había terminado un proyecto de migración de servidores para un cliente alemán que nos exprimía hasta el tuétano. Llevaba semanas acostándome a las 2 de la mañana, tragándome logs y configuraciones absurdas con café frío. Leticia me decía que me iba a dar algo, que mi cuerpo no aguantaba ese ritmo. Irónico. Justo ella. Había decidido salir a caminar, despejarme un poco. Lo juro, no pensaba espiarla ni seguirla. No tenía nada en contra de Leticia, aunque llevaba un mes esquiva. No rara, no distante. Esquiva. Como si cada gesto estuviera calculado al milímetro, como si su ternura tuviera caducidad y yo aún no lo supiera. Me dijo que tenía sesión con una paciente nueva en el coworking de la calle Escoriaza y Fabro, donde alquilaba una sala 3 veces por semana. Me pareció bien. Me puse mis deportivas, auriculares, y salí a recorrer la ciudad con esa sensación absurda de que todo iba bien. Hasta que doblé la esquina de Ramón Pignatelli. Fue instinto, no curiosidad. No vi su rostro. Vi su mano. La mano de Leticia, reconozco su forma incluso a 10 metros, por cómo dobla el dedo anular cuando se pone nerviosa. Esa mano estaba sobre el pecho de un hombre que la abrazaba como si llevaran años. Como si no fuera la primera vez. Como si ese rincón de Zaragoza fuera suyo. Y ella, en vez de apartarse o disimular, sonreía con la misma expresión que solía tener cuando me servía café los domingos sin que yo se lo pidiera. Me quedé quieto. No reaccioné al instante. Es difícil explicar lo que pasa en el cuerpo cuando ves algo así. No es tristeza. No es furia. Es una especie de desdoblamiento. Como si una parte de ti se separara para observar la escena desde fuera, con esa frialdad quirúrgica que solo aparece cuando estás al borde del colapso. Y entonces él me vio. Me miró sin entender quién era. No le dio tiempo. Crucé la calle en 5 zancadas. No le dije nada. No le grité. No lo amenacé. Solo le lancé el puñetazo con una precisión que ni siquiera sabía que tenía. El sonido fue sordo. El impacto, brutal. Cayó al suelo de lado, con la boca abierta y la cara torcida. Leticia gritó, pero no se movió. Yo tampoco. Me quedé ahí, de pie, con el puño aún tenso, respirando como si hubiera corrido una maratón. Luego me di la vuelta y caminé hasta la plaza del Portillo sin mirar atrás. Te estarás preguntando por qué no hablé con ella en ese momento. ¿Por qué no le exigí una explicación? ¿Pero para qué? A veces una imagen vale más que cualquier excusa, cualquier no es lo que parece. En esa escena ya estaba todo dicho. Y sin embargo, no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando empecé a desenterrar lo que había debajo. Esa noche no dormí en casa. Me quedé en el coche, aparcado junto al canal. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Solo mirar el parabrisas empañado y preguntarme si me estaba volviendo loco. Si todo eso había sido real. Al día siguiente me llamó. 1, 2, 3 veces. No contesté.
Me envió un mensaje: necesitamos hablar. Lo dejé en visto. Era la primera vez en 10 años que la ignoraba a propósito. A la tercera noche regresé. No porque quisiera, sino porque necesitaba respuestas. Ella estaba en el sofá, con la misma ropa que llevaba aquel día. Ni se había molestado en cambiarse. Parecía ida, como si le hubieran desenchufado el alma. Pero seguía con ese gesto de inocencia fabricada que tanto me enervaba cuando discutíamos, ojos grandes, voz baja, manos en el regazo. ¿Te vas a sentar o vas a romper algo más?, dijo. Ni un lo siento. Ni un déjame explicarte. Solo ese sarcasmo defensivo de quien sabe que la ha cagado pero no quiere admitirlo. No he venido a discutir, respondí. He venido a escuchar. Una sola vez. Se removió en el sofá. Tomó aire. Abrió la boca. Y lo que salió de ahí no fue una confesión. Fue un teatro. Fue un error. No lo planeé. Me sentía sola. Tú estabas siempre con tus cosas, tus servidores, tus correos. Yo necesitaba sentirme viva otra vez. Me reí. No pude evitarlo. No de alegría, sino de rabia contenida. ¿Y eso te lo dio ese imbécil de mandíbula rota? Ella no contestó. Se encogió de hombros. Siguió con el libreto. Que llevaba semanas sintiéndose desconectada. Que no fue premeditado. Que simplemente ocurrió. Y ahí fue cuando me di cuenta, no se arrepentía de haberlo hecho. Se arrepentía de que yo la hubiese descubierto. No le grité. No rompí nada. No le dije palabras feas. Solo me quedé ahí, sentado, mirando sus plantas, sus cuadros, sus cojines de lino bien planchados. Todo eso que construimos. Todo eso que no significaba nada ya. Cuando terminé de escucharla, me levanté. Le dejé las llaves encima de la mesa. No he terminado contigo, le dije. Pero ahora mismo no sé en qué idioma hablarte. Y me fui. No lloré. Aún no. Pero sabía que eso que acababa de ver en su cara, esa falta de pánico, de remordimiento, era más grave que la infidelidad en sí. Porque cuando alguien te pierde y ni siquiera intenta sostenerte, es que ya te dejó caer hace mucho. La mañana siguiente volví al piso con una bolsa de deporte vacía y la cabeza aturdida. No sabía exactamente qué iba a hacer, si recoger algo, si confrontarla otra vez, si revisar su móvil, aunque no soy de esos. Subí despacio, deseando que no estuviera, pero su chaqueta colgaba en el perchero y desde la puerta podía oler el café recién hecho. Entré sin saludar. Ella estaba sentada a la mesa, el portátil delante, una tostada a medio comer y la mirada perdida en la pantalla, como si no supiera que yo iba a aparecer. No levantó la vista hasta que crucé el salón. La escena parecía normal, pero no lo era. Ya nada lo era. ¿Vas a recoger tus cosas?, me preguntó sin rodeos. No he decidido eso aún. ¿Entonces a qué has venido? Quiero saber quién es. No respondió. Se llevó la taza a los labios, bebió un sorbo de café y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Yo no tenía prisa. Sabía que me lo diría, porque ya había dejado de protegerlo. Era cuestión de tiempo. No lo conoces. Dime su nombre. Eso no va a ayudarte. No estoy pidiéndote ayuda. Estoy exigiendo respeto. Tardó 3 segundos en ceder. Bajó la mirada, apoyó los codos en la mesa y murmuró algo que no entendí. ¿Cómo dices? Se llama Jorge. Lo repetí mentalmente 3 veces. Jorge. Intenté asociar ese nombre con alguien, con algún rostro, pero no me sonaba de nada. ¿Desde cuándo? No quiero que esto se convierta en un interrogatorio. Ya lo es. Desde que decidiste acostarte con otro, todo se volvió interrogatorio. Leticia respiró hondo. Tenía la barbilla tensa,
los ojos enrojecidos, pero no lloraba. Parecía más cansada que arrepentida. Desde enero, dijo. Fui a la cocina, abrí el grifo, me eché agua en la cara. Enero. Eso significaba que mientras celebrábamos nuestro aniversario, ella ya se veía con él. Mientras hacíamos planes para comprar la casa con jardín. Mientras dormía a mi lado. Volví al salón con las manos temblorosas. ¿Es casado? No. ¿Cuántas veces lo has visto? No sé. ¿No sabes o no quieres decirlo? Ambas. Me senté en el sofá, lejos de ella. No quería mirarla directamente. Tenía miedo de que si lo hacía, se me soltara el control que aún me quedaba. ¿Dónde se veían? A veces en su piso, otras en hoteles. ¿Aquí en Zaragoza? Sí. Volví a reírme, pero esta vez fue un sonido amargo, sin ironía. Ella se ofendió, pero no dijo nada. Sabía que no tenía con qué defenderse. ¿Te acostaste con él aquí? ¿En nuestra cama? No. ¿Lo juras? Lo juro. No le creí. Pero en ese momento daba igual. Ya no importaban los detalles. Lo que necesitaba saber era qué tan profundo era todo esto. ¿Lo amas? Esta vez dudó. Dudó demasiado. Ese segundo de más fue suficiente para responder por ella. No lo sé, dijo. Y ahí supe que estaba jodido. No por lo que hizo, sino porque ella misma no sabía si sentía algo por él o no. Ese no lo se me perforó más que todo lo anterior. No había arrepentimiento. Había caos. ¿Y él sabe de mí? Sí. ¿Sabe que estás casada? Desde el principio. ¿Y le dio igual? No fue una cuestión de moralidad. Fue algo que simplemente pasó. ¿Otra vez con eso? ¿Simplemente pasó? No vine a justificarlo. Solo estoy contestando. Volví a sentir ese temblor en las manos. Me levanté. Fui a la habitación. Abrí el armario. Empecé a meter ropa en la bolsa sin doblar nada. Ella no se movió de la silla. Cuando volví al salón, seguía sentada igual. ¿Vas a irte? No. Pero no voy a dormir aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no lo sé. Tú sabrás lo que rompiste. Salí sin cerrar del todo. Me fui al piso de mi primo en la almozara. Me dio la llave y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Esa noche no dormí. Pensé. Repasé mentalmente los días, los horarios, los gestos raros, las excusas. Todo encajaba. Ella lo había hecho con precisión quirúrgica. Yo había estado ciego. Ciego por elección. La mañana siguiente fui al trabajo como si nada. Me encerré en la sala de reuniones y pedí un café doble. No contesté sus mensajes. No respondí sus llamadas. Me sentía hueco. Como si me hubiesen vaciado con una pala. Por la tarde me metí en su correo. No lo hacía por costumbre. Pero tenía acceso desde el portátil. Ella lo había dejado abierto. No busqué nada específico. Solo vi lo que estaba ahí. Correos con ese nombre. Jorge. Citas en el calendario con nombres de pacientes inventados. Confirmaciones de reserva en Booking. Todo estaba ahí. No se molestó ni en borrarlo. Descargué los PDF. Guardé capturas. Tenía que tener pruebas. No para echárselo en cara. Para no dudar. Porque si te falta una sola pieza, empiezas a imaginar excusas por ella. Y no quería hacer eso. 2 días después decidí conocerlo. Busqué su nombre completo, lo encontré en redes. Jorge Latorre. Consultor de marketing. 40 años. Soltero. Fotos en conferencias, en cenas, en escapadas. Una sonrisa falsa. Una mirada prepotente.
Vi una foto de él frente al Ebro, con Leticia al fondo. No posaban juntos. Pero estaba ahí. Ella sonreía. Lo había acompañado en algún paseo como si nada. Fui al gimnasio donde solía entrenar. Pregunté por él. No lo conocían. Busqué su coche por los parkings de su zona. Lo encontré. Un Audi gris. Lo anoté todo. Me aprendí su rutina. No porque fuera a hacerle nada, sino porque quería saber. Porque necesitaba tener control sobre algo. 5 días después lo esperé en la calle. No con intención de golpearlo otra vez. No. Lo esperé para mirarlo de frente. Para ver qué cara ponía cuando supiera quién era yo. Lo vi salir de su edificio a las 8:15 de la mañana. Llevaba un maletín. Iba solo. Caminé hacia él. Jorge, le dije. Se giró sin reconocerme. Sí. Soy el marido de Leticia. Se quedó quieto. Los ojos abiertos. Quiso hablar pero no lo dejé. No necesito tu versión. Solo quería que vieras mi cara. Y que supieras que ya sé todo. Mira, yo no. No me importa. Solo te estoy avisando, mantente lejos. No quiero problemas. Ya los tienes. Me fui. No lo toqué. No grité. No levanté la voz. Pero se quedó helado. Lo vi en sus ojos. Yo no era un tipo peligroso, pero ese día lo fui. Porque un hombre al que ya le han roto todo, no tiene nada que perder. Volví al piso una semana después, un miércoles por la tarde. Había dejado de llover hacía media hora, las calles estaban sucias y olían a humedad, y yo entré con la llave sin avisar. Leticia estaba en el salón, con el portátil en las piernas, sin maquillaje, descalza, una manta cubriéndole las piernas. Me miró sin sorpresa, como si supiera que volvería. No dijo nada. Cerró el portátil con calma, se sentó recta, esperó. Yo me acerqué, dejé el móvil sobre la mesa, me quité la chaqueta y no me senté. Me quedé de pie, mirándola sin suavidad, sin compasión. Había repetido este momento en mi cabeza tantas veces que ya no me temblaba nada. Ya no era dolor. Era cálculo. Era estructura. Te voy a hablar y no quiero interrupciones, le dije. Me vas a escuchar como se escucha una sentencia. Ella tragó saliva, asintió. He leído tus correos. He visto tus reservas. Sé que empezaste en enero. Sé los hoteles. Sé los días. Sé que lo viste al menos 7 veces. Sé que nunca fue un error, fue una decisión constante. No respondió. Bajó la vista, quizás por pudor o porque ya no tenía espacio para escapar. Y lo sé todo porque tú me lo permitiste. Porque dejaste el portátil abierto. Porque creíste que no me atrevía a mirar. Porque pensaste que me iba a quedar callado. No quise herirte, dijo ella. Pero lo hiciste igual. Y no una vez. No fue una noche de borrachera. Fue una secuencia. Fue una planificación. Fue mentirme con cara de calma mientras organizabas tu próxima cita. Estaba sola. No estaba sola. Estabas conmigo. Dormías en mi cama. Te servía el café. Te abrazaba por la noche. Llevábamos planes de tener hijos. Tú no estabas sola. Tú decidiste borrar lo que tenías. Ella apretó los dientes, se cruzó de brazos. La postura le cambió. Ya no era débil. Ya no era la mujer que pide perdón. Se colocó en modo defensa. Tú también te alejaste. ¿En serio vas a intentar convertir esto en culpa compartida? No es culpa compartida. Es un vacío compartido. Yo me sentía invisible. ¿Y no sabes hablar? ¿No sabes decir oye, no me siento bien? Lo que sí sabes es meterte en la cama de otro y luego inventar cuentos de soledad.
No es un cuento. No entiendes nada. Entiendo todo. Entiendo que te gustó. Que te gustó sentirte deseada por otro. Que te gustó escaparte de la rutina sin tener que asumir la madurez que requiere enfrentar las cosas de frente. No busqué sentirme deseada. No me interesa lo que buscaste. Me interesa lo que hiciste. Te estás volviendo cruel. No. Me estoy volviendo sincero. Ella se levantó del sofá. Se acercó al ventanal. No lloraba. Tenía esa expresión que pone cuando se siente atrapada pero quiere fingir dignidad. A mí me daba igual. Ya no era su rostro lo que me conmovía. Era el recuerdo de lo que pensé que era. Y eso ya estaba muerto. ¿Qué más quieres saber? Quiero saber si te acostaste con él sin preservativo. La pregunta la descolocó. Se giró rápido. Eso no. No me digas que no importa. Quiero la verdad. Al principio no. Pero sí, en algunas ocasiones. Sentí el aire cortarse en el salón. Respiré hondo. ¿Te hiciste pruebas? Sí. Todo está bien. ¿Y me lo ibas a decir cuándo? ¿Cuándo nos diera algo a los dos? No lo planeé así. Ya, claro. Como todo lo demás. Ella se sentó de nuevo. Yo seguía de pie. Me dolían los hombros. Me dolía la espalda. Pero no me movía. Quería terminar con todo eso de una vez. ¿Quieres seguir con él? No lo sé. ¿Lo ves aún? No desde aquella vez que nos viste. ¿Te ha escrito? Sí. ¿Y tú? No respondí. ¿Quieres responderle? No lo sé. Entonces no tengo nada más que decir. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? ¿Un drama? ¿Un perdón? ¿Un poema? Quiero entender si esto se puede arreglar. No. No se puede. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitaba decirte todo esto de frente. Porque quiero verte con la cara limpia cuando te enteres de lo que viene. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con tus padres. Voy a mostrarles las pruebas. Voy a hacer copias de todo. No quiero chismes. Quiero que sepan por qué se acabó esto. No voy a permitir que tú pintes una versión cómoda de los hechos. Eso es mezquino. No. Eso es claridad. Ella no se defendió más. Se levantó. Caminó hacia el pasillo. Pensé que se iba al dormitorio, pero regresó con un sobre. Me lo dio. No quiero pelea. Quiero que esto termine rápido. Ahí están los papeles del piso. Si decides irte, firmo sin problemas. Si decides quedarte, me iré yo. No necesito tus concesiones. No soy un huésped. Eras mi marido. Ya no. Nos miramos sin decir nada más. Me fui sin llevarme nada. Ni ropa, ni papeles. Solo el sobre. Lo guardé en la guantera del coche. Esa noche llamé a un abogado. Le envié todo. Me pidió que no hiciera escándalo. Que lo manejáramos limpio. Le dije que lo haría. Pero le dejé claro que ella no se iba a ir ilesa. Porque si algo me había quedado claro en todo esto, es que cuando uno permite que lo destruyan en silencio, se convierte en cómplice de su propio derrumbe. Y yo ya no pensaba protegerla de nada. A la semana de esa conversación ya tenía todo listo, el abogado había redactado el documento de cesión voluntaria del piso, la copia notarial del historial bancario conjunto y el requerimiento para la separación de bienes de manera anticipada, incluso cuando aún no habíamos iniciado oficialmente el proceso de divorcio. Y todo eso lo hice no por odio, sino porque no iba a permitir que Leticia saliera limpia del desastre que había provocado, no después de las mentiras, no después de haber usado la casa como base para sus encuentros, no después de pretender que ella también era una víctima atrapada por circunstancias abstractas.
Fui directo, metódico y sin pausa, me senté frente al ordenador durante horas, imprimí todos los correos, las reservas, las fotos, el historial de ubicaciones sincronizadas de su Google Maps. Hice un informe cronológico de cada uno de sus movimientos desde enero hasta marzo, no porque lo necesitara para el juzgado, sino porque quería que cuando hablara nadie pudiera cuestionar ni una sola línea de lo que yo iba a contar. El primer paso fue con su entorno. Su mejor amiga, Marta, psicóloga como ella, compartía sesiones en el mismo coworking. No éramos cercanos, pero nos conocíamos. Le pedí que nos viéramos en una cafetería en Independencia. Aceptó sin saber por qué. Me senté frente a ella, saqué una carpeta delgada con los documentos y se la empujé suavemente por la mesa. No dijo nada. La abrió. Tardó menos de 30 segundos en entender lo que tenía entre manos. No quiero opiniones, ni justificaciones. Solo quería que supieras exactamente lo que pasó. Y si algún día Leticia decide contarlo a su manera, tú ya tendrás esto. ¿Quieres que la juzgue?, preguntó ella. Quiero que no la defiendas. Se quedó callada, cerró la carpeta, asintió y me la devolvió. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Lo que se hace cuando alguien intenta rehacer su vida sobre los escombros que dejó. La segunda fase fue con sus padres. No eran santos, pero tampoco eran mala gente. Me había llevado bien con ellos, sobre todo con su madre. Les pedí una cita formal. Fui a su casa con camisa blanca y la misma carpeta en el maletín. Nos sentamos en el comedor como si fuéramos a leer un testamento. No hubo tensión, solo una calma incómoda. Empecé a hablar sin titubeos. Les conté la cronología, el contenido, la magnitud. No les mostré todas las pruebas, pero bastó con las fechas y los lugares. No vengo a buscar apoyo, ni a llorar. Vengo a explicarles por qué todo esto se terminó y a pedirles que no intenten intervenir ni mediar. El padre se mantuvo en silencio todo el tiempo. La madre agachó la cabeza. Cuando terminé, solo dijo: No tengo palabras. Yo ya tampoco, respondí. Me levanté, me despedí y salí. No había que hacer más. Lo siguiente era con ella. Leticia no respondió a mis mensajes esa semana. Le envié un correo con los términos del acuerdo, la fecha de la firma y la advertencia de que si intentaba alterar los hechos en su entorno, haría público todo. No era un chantaje. Era una advertencia clara. Ella respondió con una frase: nos vemos el martes. Pero eso no era todo. Me quedaba él. Jorge. Había evitado acercarme de nuevo. No por miedo, sino por estrategia. Pero sabía que ese tipo no iba a resistirse a seguir en contacto. Revisé los correos entrantes de Leticia, las notificaciones automáticas que aún llegaban a la nube compartida. Y ahí estaba. Un mensaje nuevo. El asunto era podemos hablar, y el cuerpo decía, no soporto el silencio. Si necesitas tiempo, lo entiendo. Pero no me cierres la puerta sin al menos una explicación. Sé que estás confundida. Yo también. Ese correo lo imprimí. Y lo llevé al juzgado. No como prueba legal, sino como respaldo psicológico. Ya tenía cita con la abogada de familia. Le mostré todo. Me dijo que nunca había visto una recopilación tan ordenada de pruebas. Le pedí que gestionara una medida provisional para el reparto de bienes. Ella me sugirió mantenerme frío. ¿Quieres vengarte o resolverlo? Las dos cosas. No siempre es posible. A mí no me interesa que sea posible. Me interesa que pase. Y pasó. El martes Leticia se presentó en el notario. Vestía sobria. Sin maquillaje. Ropa oscura. Llegó puntual. Entramos sin saludarnos. Firmó sin leer. Salimos y se detuvo en la acera. ¿Con eso te basta? ¿Con dejarme sola y señalada? Con eso empieza.
¿De verdad crees que estás haciendo lo correcto? Sí. Estoy mostrando la verdad. No tengo por qué cargar yo solo con la vergüenza. No te importa nada, ¿no? Tú lo dijiste primero. Me fui. Caminé sin mirar atrás. Esa noche, sin embargo, recibí una llamada que no esperaba. Era Jorge. Me hablaba desde un número oculto. No te estoy buscando problemas. Tú ya los causaste. Yo no sabía que ella seguía contigo en serio. Tú sabías que era casada. Eso es suficiente. Mira, no fue premeditado. Pasó. A ti también te pasó mi puño en la cara. Así que estamos equilibrados. No quiero líos. Entonces no aparezcas. ¿Ya terminaste con ella? No es tu asunto. Yo tampoco quiero seguir. Me ha dejado tirado como si yo fuera un estúpido. Lo eres. Corté. Apagué el móvil. No me interesaba su arrepentimiento de juguete. El cierre vino 2 días después. Publicó una historia en Instagram. Una foto de una taza y un libro con una frase idiota sobre los nuevos comienzos. La dejé. Pero al ver que una amiga en común comentó con una veces hay que romper todo para renacer, envié las capturas a la madre de Leticia. Solo escribí, esto también lo van a justificar. La respuesta fue inmediata, lo siento. No esperábamos esto de ella. Fin del juego. Nadie iba a pintarla como una víctima valiente. Ella quería jugar. Yo cambié las reglas. La última conversación no fue como las otras, no tuvo gritos, no hubo golpes, no hubo carpetas sobre la mesa ni amenazas redactadas con precisión. Fue un cierre crudo, directo, sin adorno ni estrategia. Me llamó una tarde de viernes a las 6:23. Lo recuerdo porque estaba saliendo del supermercado con una bolsa de congelados y no esperaba verla más. Contesté sin pensarlo. Solo dije que, y ella respondió necesito hablar contigo antes de que firmemos todo, así, sin saludar, sin pedir permiso, como si aún tuviera derecho a marcar el tono de las cosas. Nos vimos al día siguiente en el bar donde solíamos desayunar los domingos. No me hacía ilusión, pero accedí. Me pareció justo que al menos tuviera los últimos 20 minutos para decir lo que fuera, aunque no pensara devolverle ni una palabra más de la que merecía. Ella llegó 10 minutos tarde, vestida como si se le hubiera olvidado que el mundo seguía girando. Pelo recogido de cualquier manera, cara seca, ojeras. Se sentó frente a mí sin pedir café, sin mirar el menú, solo sacó un papel doblado en 4 y lo colocó entre nosotros. Este es un borrador de lo que quiero escribir para cuando la gente empiece a preguntar, dijo. ¿Crees que a alguien le importa tanto? A los míos sí. A mis colegas, a mi entorno. ¿Y necesitas validación? Necesito que no pienses que voy a mentir sobre ti. Haz lo que quieras. No me afecta. Me afecta a mí. Me encogí de hombros. Ella no sabía aún que la opinión que pudiera tener de ella ya no tenía poder. Porque hay cosas que, cuando las ves con claridad, dejan de hacerte daño, como una puerta cerrada a la que uno ya no quiere volver a tocar. No te traje aquí para que me humilles, dijo. Tampoco vine a consolarte. Quiero que me digas si alguna parte de ti entiende por qué lo hice. Sí. Porque te importabas más que lo que teníamos. Porque no sabes enfrentar el aburrimiento sin destruir lo que te sostiene. Porque te creíste especial. No fue tan simple. No, fue más simple aún, hiciste lo que quisiste y ahora cargas con las consecuencias. No lo planeé. Y yo no planeé verte con otro. Y aquí estamos. Bajó la vista. No lloró. Yo tampoco. El camarero nos interrumpió para preguntar si queríamos algo. Pedí un café solo. Ella pidió agua. Nos quedamos en silencio un minuto. Miró el papel que había traído. Lo retiró lentamente.
Quiero darte las gracias por no arrastrarme. Por no exponerlo todo en redes. Por no ir más lejos. Tú ya te expusiste sola. No tengo que hacer nada más. ¿Vas a quedarte con el piso? No lo he decidido. Me da igual. ¿Y si lo vendo? Es tu parte. Haz lo que quieras. ¿No piensas que deberíamos sentarnos con alguien neutral? ¿Para qué? Ya lo hicimos todo. Ya hablamos, ya gritamos, ya mentiste, ya lloraste, ya firmaste. No hay neutralidad que arregle eso. Yo aún te quiero. No lo digas. No aquí. No ahora. Es verdad. También era verdad que me amabas mientras te acostabas con otro. Ya no quiero más verdades así. Se removió incómoda. Jugó con la servilleta de papel. Tenía las uñas sin pintar. Leticia jamás salía sin manicura. Me di cuenta de que estaba derrotada de una forma que no podía fingir. No era actuación. Era el residuo. ¿Y tú? ¿Sigues sintiendo algo por mí? Siento que alguna vez fuiste alguien que quise proteger. Ya no. ¿No quieres saber si estoy bien? Quiero que estés lejos. ¿Y si algo me pasa? Entonces que alguien que te crea lo resuelva. Suspiró. Miró por la ventana. Apretó la mandíbula como si estuviera tragando algo amargo. Se levantó sin decir nada. Pensé que se iría, pero dio la vuelta a la mesa y se paró detrás de mí. ¿Te puedo abrazar? Me giré lentamente. La miré a los ojos. Respondí sin levantar la voz. No. Se quedó quieta. Tragó saliva. Dio un paso atrás. Salió del bar sin decir adiós. Me quedé sentado. Terminé el café. Me levanté, dejé el dinero en la mesa y salí por la puerta contraria. Esa noche me llamó otra vez. No contesté. Envió un mensaje. Perdón por todo. No respondí. Nunca más volví a verla. No porque se lo prohibiera a nadie. Simplemente entendió que ya no tenía a quien buscar. Lo que vino después fue lo más difícil. El silencio. No el de ella, sino el de mis rutinas. El domingo sin conversación, el lunes sin mensaje de buen día, el martes sin cena compartida. Todo eso dolía. Pero era un dolor limpio. No tenía la suciedad de la mentira. Era un dolor que al menos tenía dueño. Una noche, revisando carpetas en el ordenador, encontré fotos de un viaje a Cuenca. Salíamos sonriendo frente a las casas colgadas. Le di a eliminar sin dudar. No quería archivar nada. No quería dejar recuerdos para revisar en momentos débiles. Necesitaba borrar para no convertir el pasado en refugio. Lo último que supe de Leticia fue por un amigo en común que me escribió para decirme que ella se había mudado a Valencia. Le dije que le deseaba suerte. Y era cierto. Porque ya no me importaba lo suficiente como para desearle nada más. Lo único que me quedó de todo esto fue una certeza: nadie te destruye solo una vez. Te destruyen cuando tú permites que después de hacerlo, regresen con palabras suaves. Te destruyen cuando te esfuerzas por entender lo que no tenía explicación. Te destruyen cuando aceptas sus lo siento como si eso cambiara los hechos. Yo no perdoné. Ni a ella, ni a mí. Pero aprendí. Cuando pasó un año exacto desde que firmamos los papeles, no hice ninguna ceremonia, no quemé fotos, no publiqué frases crípticas en redes, no fui a ningún lugar simbólico para cerrar el ciclo. Estaba en mi piso nuevo, un estudio en Delicias que había reformado poco a poco con el dinero que me quedó tras la separación, y ese día simplemente trabajé, hice la compra, cociné arroz con verduras y me acosté sin revisar el móvil. A las 3 de la madrugada me desperté sin razón, con la garganta seca y una molestia en el estómago que no sabía si era hambre o memoria. Caminé hasta la cocina, abrí la ventana, me serví agua y me quedé apoyado en la encimera mirando hacia la calle vacía.
Ahí entendí que ya no pensaba en ella todos los días, que su nombre ya no aparecía automáticamente cuando pensaba en decepción, que incluso su rostro empezaba a desdibujarse en mi recuerdo. Lo curioso no era eso. Lo curioso era que no sentía alivio. Sentía otra cosa, más simple, más cruda, cansancio. Cansancio de haber invertido tanto en alguien que no sabía sostener, de haber explicado 1000 veces lo inexplicable, de haber estado dispuesto a perdonar lo imperdonable si tan solo ella hubiese hecho un gesto de verdad. Y no hablo de pedir perdón como fórmula vacía, hablo de una responsabilidad real, de mirarte a los ojos y no disfrazarse de víctima. Eso nunca pasó. Leticia se fue de mi vida exactamente como vivió los últimos meses a mi lado, sin despedirse de verdad. Durante ese año reconstruí muchas cosas, no solo lo material. Volví a hacer deporte, no para verme mejor, sino para cansarme, para dormir sin sobresaltos. Me apunté a clases de francés en la escuela de idiomas, no porque pensara usarlo para algo, sino porque necesitaba ocupar las tardes. Me reconcilié con mi madre, con la que no hablaba desde hacía meses por una tontería absurda que ahora no tiene sentido recordar. Retomé contacto con amigos que pensé que ya no me querían cerca, pero que simplemente estaban esperando que yo dejara de esconderme. Y cuando les conté lo que había pasado, no me ofrecieron consuelo barato, no me dijeron que lo superaría, solo me escucharon, y eso fue más que suficiente. En todo ese proceso, no intenté rehacer mi vida con otra mujer. No porque le guardara espacio a Leticia, sino porque no me fiaba de mí mismo. Había estado tan ciego, tan voluntariamente sordo a las señales, que temía volver a meterme en algo sin ver el abismo desde el principio. Sabía que no quería arrastrar los restos de esa historia a una nueva relación. Así que decidí no forzar nada. Conocí a algunas personas. Tomamos algo, charlamos. Pero ninguna se quedó. No porque ellas no quisieran, sino porque yo no ofrecía nada más que fragmentos sueltos de alguien que aún no se había reconstruido del todo. Una vez, en verano, me crucé con la madre de Leticia en un centro comercial. Fue rápido. Ella venía sola, llevaba una bolsa con libros, y al verme dudó entre acercarse o fingir que no me había visto. Al final se acercó. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no y cuando se giró para irse, me soltó, ojalá no te hubiéramos fallado así. Yo no supe qué decir. Me quedé en silencio. No por falta de respuesta, sino porque entendí que no hablaba solo por ella, sino también por Leticia. Era una disculpa tardía, indirecta, pero limpia. Me bastó. Un día, a finales de septiembre, recibí un correo de Leticia. No era un mensaje largo. No era emocional. Era una lista de libros que aún estaban en cajas en el trastero del piso que compartíamos, con un aviso: si los quieres, puedo dejarlos en recepción. Si no, los donaré. Respondí con una frase: haz lo que quieras. Me contestó con otra: lo haré. Esa fue la última vez que intercambiamos palabras. Me pareció una forma adecuada de cerrar, sin drama, sin segundas lecturas, sin simulacros de nostalgia. No volví a saber nada de ella. No la busqué. No la bloqueé. No la borré de ninguna parte. Simplemente dejé de mirar. La última vez que alguien mencionó su nombre fue un compañero del trabajo que había coincidido con ella en una formación y dijo: me parece que está en Valencia, montó algo con otra colega, no sé bien. No pregunté más. No fingí interés. No hizo falta. Ahora, cuando me preguntan si estoy soltero, respondo que sí, sin explicaciones, sin añadir fechas, sin decir me separé ni tuve una historia complicada. Lo que tuve fue una experiencia que me enseñó a no ignorar las señales, a no creer que amar es lo mismo que tolerar, a no confundir compromiso con sumisión. Aprendí a no regalar la versión buena de mí a quien no supo manejar ni siquiera la versión mínima. A veces pienso si ella duerme tranquila. Si se arrepintió.
Si alguna vez quiso volver y no se atrevió. Pero esas preguntas duran lo que dura una ráfaga de aire, llegan y se van. No me anclan. No me rompen. Solo aparecen, y yo las dejo pasar. Hoy mi vida es otra. No más luminosa, no más épica, simplemente distinta. Me despierto temprano, trabajo en proyectos que me interesan, ceno solo o con amigos, y cuando vuelvo a casa no me espera nadie, pero tampoco me espera el peso de la sospecha. No hay una doble vida que me estalle en la cara. No hay mensajes a medianoche que escondan nombres. No hay silencios diseñados para confundir. Solo estoy yo, con mis decisiones, mis errores y la tranquilidad de saber que esta vez, al menos, no me fallé a mí mismo. Ella se quedó con su versión, una historia con espacios vacíos donde puede inventar lo que quiera. Yo me quedé con la verdad. No es bonita, no es heroica, no es redonda. Pero es mía. Y eso, después de todo lo que pasó, me basta.